Como todos saben, durante el sexenio de López, la deuda pública se incrementó de manera espantosa. Es el aumento más grande en la historia, a 8 billones. 8, no con M, adoctrinaditos, porque sé que ustedes se pierden, sino con B de burros. 8 billones de pesos. Todo esto es como resultado de los programas, de sus mega obras que se comieron el presupuesto, y también por la robadera que traen, esa que decían que ellos no iban a cometer. Y entonces están buscando por todos lados dónde recuperar dinero, dónde sacar dinero, y se encontraron esto, el Infonavit. Acaban de aprobar el día de ayer el cambio de reglas para el Infonavit. Supuestamente ellos quieren construir vivienda para los trabajadores, tanto viviendas para renta como viviendas para compra, en beneficio de la gente trabajadora. Pero resulta que todo esto trae truco detrás. Esto es lo que aprobaron ayer. El Senado aprobó que el Infonavit sea una constructora. La reforma enviada por Lady Rebsamen tiene entre sus objetivos el ofrecer esquemas de arrendamiento a los afiliados al Infonavit. El Pleno del Senado aprobó con 68 votos en pro y 29 en contra reformas a la ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores y la Ley Federal del Trabajo en materia de vivienda con enfoque social y con atribuciones para construir casas de interés social. La reforma enviada por Lady Rebsamen, además de poner las bases para que el Infonavit pueda construir vivienda y ofrecer esquemas de arrendamiento a sus afiliados, también modificaría, y aquí está lo grave, el peso que tendría en la toma de decisiones del organismo, con la desaparición de las direcciones sectoriales, trabajadores y empresarial, y el gobierno tendría mayor poder de decisión. Estos cambios tienen, dicen, por objeto regular la organización, administración, operación, desarrollo, control, vigilancia y rendición de cuentas del Infonavit. Y suena re bien, ¿no? Hasta que aparece por ahí que sería el gobierno la voz cantante. Como estaba funcionando el Infonavit, para que se pudiera tomar una decisión que afectara a la propia institución, a cualquiera de las cosas que realiza, tenían igualdad de votos tanto representantes de los trabajadores como representantes empresariales y los representantes del gobierno, para que no hubiese uno que pudiera sobresalir sobre los demás y que pudiera tomar decisiones arbitrarias. No, tenían que ser por consenso. La reforma aprobada ayer quita esto y le da mayor poder de decisión al gobierno. ¿Qué es lo que buscan? Que el gobierno maneje, escuchen bien, 2 billones de pesos, que son los que están en este fondo de Infonavit y que son dinero de los trabajadores. En sus nóminas les aparece ahí el descuento del Infonavit. Bueno, pues todo ese dinero, que en este momento suma 2 billones de pesos, ya no va a poder decidirse entre trabajadores, empresarios y gobierno qué se hace con él, sino que es el gobierno el que va a decidir qué hace con él. Miren nada más qué curioso, el país endeudado hasta las manitas y se les ocurre esto. ¿No les suena raro? Esto es como lo que hicieron con los fondos del retiro de los trabajadores que tenían cuentas que no se habían movido en 10 años y que sin embargo es dinero que tiene dueño. Exactamente igual, se chingaron ese dinero, se lo quedaron. Bueno, pues ahora van por esta cantidad impresionante de lana. El gobierno, Lady Rebsamen y los suyos van a decidir qué hacen con él. Se lo van a robar, porque así son muy ladrones. Escuchen, el día de ayer, antes de la votación, los delincuentes del cártel del PAN explicaron qué es lo que está pasando y la forma en que quieren operar el nuevo Infonavit. Con una decisión mayoritaria en la Cámara de Senadores lo aprobaron. Y ahora, pues ellos son los que van a manejar este fondo. Si fueran hermanitas de la caridad, híjole, pues gracias, qué buena onda. Pero no, se trata de políticos corruptos que se van a agandallar esta lana que no les pertenece, pero pues que ahora van a manejar a su antojo y a su discreción. Escuchen lo que señalan, es muy grave.
Son unos ladrones, son unos verdaderos ladrones. Buenas tardes a todas y a todos ustedes. Primero que nada, quiero aclarar que el Partido Acción Nacional está de acuerdo en la construcción de más de 2 millones de vivienda para la gente que más lo necesita. Lo grave de esto es que ni siquiera pudieron contestar los presidentes de las comisiones, es que si habían tomado en cuenta a los trabajadores, a los empleadores, en esta decisión tan importante que se está tomando el día de hoy. La relevancia de estas reservas que tocan aspectos muy torales de la reforma, pues van totalmente orientadas y contraviene el artículo 123 constitucional, que asienta algo sumamente importante, que es el acceso de una vivienda barata para los trabajadores en base al tripartismo. ¿Qué es esto? Es que la garantía de este derecho debe de involucrar la representación igualitaria de los trabajadores, de los empleadores y del gobierno. Aquí, en esta propuesta, en esta iniciativa que está presentando Morena, están totalmente dándole a la torre, en este caso, al Comité de Vigilancia. Ya no será igualitario, tendrá el control absoluto el gobierno federal, en este caso, el Comité de Auditoría y de Transparencia están también controlados por este gobierno. El director general del Infonavit ya no será designado por la Asamblea, sino directamente por la presidenta. Y la dirección general tendrá el derecho de veto por si acaso alguno de estos comités de vigilancia se le saliera del huacal. Esta propuesta de convertir o de tener una constructora filial, una empresa filial al Infonavit, que va a tener la oportunidad de manejar todos estos recursos. Hablemos de que, pues, ¿quiénes van a ser los beneficiados de esta gran empresa que va a tener grandes volúmenes de dinero y de estos recursos financieros? Y quiero que quede muy bien claro de cuánto estamos hablando. Estamos hablando de que ahorita solamente la caja chica que tiene ahorita Infonavit tiene 800,000 millones de pesos. Ahorita, la caja chica a la que quieren acceder en este momento. Hay 140,000 millones de pesos de las cuotas obrero patronal. Y la subcuenta, esta subcuenta que también ha generado muchísimo ruido, es de más de 2 billones de pesos. Más de 2 billones de pesos. ¿Se imaginan ustedes que quieran? Pues bueno, este gobierno federal, si por algo se ha distinguido, es porque todos los fondos los quieren desaparecer y hay una total opacidad en esto. Pero este fondo es el ahorro de los trabajadores, es lo que dan los patrones y lo que aportan cada trabajador, ese 5% que aporta cada trabajador. Y si ustedes, cada trabajador, cada uno de ustedes ve en su cuenta de Afores, ahí va a venir un apartado que dice subcuenta del Infonavit. Ese dinero, si no es utilizado por alguno de ustedes para vivienda, para adquirir una vivienda, para ampliación, para lo que ustedes gusten, ese dinero es parte de su fondo de retiro, es parte de sus Afores y con lo que ustedes van a contar para, en su caso, ya cuando se puedan jubilar. Ese dinero es de una manera, ya está, lo vimos nosotros, las cuales eran las características para poder ustedes recuperar ese dinero si no lo utilizaron. Está sumamente fácil, no es difícil recuperar ese dinero, pero aquí les quieren vender con espejitos diciéndoles que el Partido Acción Nacional no está de acuerdo porque no queremos darle vivienda a las personas que no son derechohabientes. Yo aquí quiero poner en alerta una cosa: el Partido Acción Nacional está de acuerdo a la vivienda. Lo que no estamos de acuerdo es que los que están pagando por años, los derechohabientes, vayan a terminar sin sus ahorros. Estamos de acuerdo que todas las personas que no son derechohabientes puedan tener acceso a una vivienda, pero ni siquiera se pudo discutir en comisiones y lo quieren hacer todo fast track. Nos mandaron el día de ayer esta iniciativa a las 10 de la noche para que pudiéramos analizar 186 páginas que ni siquiera el grupo parlamentario de Morena pudo leer. Aquí tuvo una compañera que hizo Mayuli, la verdad me hizo una pregunta importantísimo a los presidentes de las comisiones. Ya se reunieron con los directamente afectados, con los empresarios, con los trabajadores, con los líderes de los trabajadores.
ni siquiera contestaron. Ese no contestar, esa es una respuesta de que ni siquiera tomaron en cuenta a las y a los trabajadores. Aquí les queremos hacer una advertencia a todos los trabajadores. Manifiéstense, no permitan que esto suceda. Ellos quieren sacar esta reforma el día de hoy porque hoy cerramos el periodo y que ya no se vuelva a saber del tema. Quieren ir también por sus ahorros. Ahora ya no va a ser como las afores de los que estaban de 70 y más. Van a ir por los ahorros de todos los trabajadores que no utilicen su recurso para vivienda. Esto es una gran alerta donde el Partido Acción Nacional no estamos de acuerdo en esto. Sí en que haya vivienda para los más necesitados, más no que se utilice el recurso para manejarlo de manera opaca como ha sido este gobierno federal. Tiene también el uso de la palabra el senador Gustavo Sánchez. Échale, amigo. Hay un dicho mexicano que dice: no hagas cosas buenas que parezcan malas. El gobierno, bajo el argumento de que quiere construir 2 millones de habitaciones, cosa que estamos a favor que se construyan habitaciones para la clase trabajadora, bajo el argumento de la vivienda, bajo el argumento del arrendamiento de casa y demás, acciones que puede hacer en este momento sin mover la ley del Infonavit. Porque cuando las acciones son bien intencionadas, las presentas ante el Consejo de Infonavit actual y pueden transitar sin problema. Aquí la circunstancia es que bajo el argumento de querer construir vivienda para venta y renta, tengo que cambiar las reglas de la administración. Y ahí es donde el puerco tuerce la cola. ¿Por qué? Pues es que ya quiero tener mayoría. Amigos, desde que se creó el Infonavit hace 50 años, se creó precisamente pensando que en virtud de que era dinero ajeno al gobierno, de los trabajadores que le aportan a la Infonavit, de la aportación del patrón, de ahí se hace ese fondo. 50 años ha trabajado, custodiado ese dinero, donde ningún gobierno, del PRI, del PAN antes, aunque hubieran tenido la tentación, podían tocarlo, porque estaba por la ley garantizada que la integración de las comisiones tripartitas, gobierno, trabajadores y patrones, no solo eran tripartitas, sino adicionalmente y muy importante, equitativas. Esto es, nadie tenía mayoría. Los mismos votos tenía el gobierno que los patrones y que los trabajadores. Y lo que había que empujar, había que sacarlo de consenso. Hoy la propuesta propone modificar la integración de los comités de vigilancia, de transparencia y de auditoría, para que ahora el gobierno tenga la mayoría en los comités y los trabajadores y los patrones la minoría. Luego entonces ya puedo disponer de esas cantidades que resultan ser muy atractivas para un gobierno que está en crisis ya financiera. Lo vimos en el paquete económico. Un endeudamiento que solamente hizo el sexenio pasado de López Obrador de 8 billones de pesos. 80% creció la deuda pública de este país en 6 años. Y claro, pues ahora hay que pagar los platos rotos. Ahora hay que buscar de dónde, porque el presupuesto no alcanza. Y aquí hay una bolsa interesante, jugosa y atractiva de 2 billones de pesos, que ahora el gobierno con esta reforma pretende tener la mayoría para poder ordenar y disponer qué hacer con ella. Eso es la circunstancia por la cual Acción Nacional se opone, porque estamos vigilando y estamos procurando que el dinero de los trabajadores que ahí están en sus cuentas y subcuentas sea para lo que siempre han estado aportando: adquirir vivienda, remodelar la casa, ampliar la casa, comprar un terreno para edificar casa. Ese dinero es para eso. No es para que ahora el gobierno pueda decir, pues vamos a darle un giro a este dinero. Por eso nos hemos opuesto, porque estamos a favor de cuidar los recursos de los trabajadores.
Y sabemos, repito, insisto, que hay crisis económica y un faltante de dinero. ¿Qué sigue después de otros fondos? ¿Qué otros fondos más siguen? ¿El Banco de México? ¿Las reservas? No estoy dando ideas, ¿eh? Pero ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Por eso hoy Acción Nacional, con mucha responsabilidad, estamos a favor de más casas para trabajadores, no estaremos a favor de que meta la mano el gobierno a los 2 billones de pesos que son de las y los trabajadores de México que con mucho esfuerzo le aportan al Infonavit. Gracias.